es con respecto al cuadro de mononucleosis infecciosa. Y justo es una infección viral que afecta mucho a gente joven. Y a gente joven y tiene un cuadro clínico clásico que a veces simula ser un cuadro de gripe o un cuadro de amigdalitis. Y creemos que estamos tratando esta enfermedad, ¿no? Y luego pasa desapercibido. Pero hay algunos datos clínicos, algunos datos relevantes que nos hacen pensar en este proceso infeccioso, que muchas veces se relacionan y tienen diagnósticos diferenciales con enfermedades muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el síndrome retroviral agudo, caso del VIH y SIDA, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra clase eh, comenzando con lo siguiente. Bien. Miren ustedes que la mononucleosis infecciosa es una enfermedad linfoproliferativa aguda y se caracteriza clínicamente por, la mayoría, chicos, describen, esta es una triada, por favor, siempre tenganla presente, la triada de faringitis, fiebre y linfadenomegalia. Serológicamente por la aparición de anticuerpos heterófilos y hematológicamente por la presencia de leucocitosis a predominio mononuclear con la presencia de linfocitos atípicos. Entonces, este es el famoso cuadro de mononucleosis infecciosa y siempre caracterizado por la triada clásica, fiebre, faringitis, linfadenomegalia. Los anticuerpos que nos van a ayudar y en el examen clave, en el examen hematológico, es la leucocitosis a predominio mononuclear con linfocitos atípicos. Hoy en la mañana recordaba con mi grupo de práctica de infectología la importancia que tiene el hemograma, la importancia que tiene saber interpretar un hemograma. Y como ven en infectología, una de las pruebas de laboratorio que más se piden es hemograma. Todo el mundo pide hemograma, pero no sabe traducir o no sabe interpretar un hemograma. Justo ya estábamos viendo y estamos haciéndolo como parte ahora el hemograma, como parte de una tarea que vamos a ver más adelante, al menos en mis prácticas. Entonces ya sabemos esta primera parte de mononucleosis infecciosa y por favor nunca olvidar la famosa triada que se presenta. Y recuerden que el virus de Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpes, ¿correcto? Y está constituida por el virus del herpes simple, ¿no? O varicela zoster, que se diferencian mucho. Miren, ¿no? Se diferencia de la varicela zoster y se diferencia del citomegalovirus, pero son muy parecidos, pero un poco difieren en su cuadro clínico. Y el herpes es un virus linfotrópico que infecta y se replica en las células epiteliales y de los linfocitos B. Miren ustedes, se transmite en vía salival. Y esto puede estar también implicado en algunas etiologías de algunas enfermedades neoplásicas. Por ejemplo, se dice que está relacionado el virus de Epstein-Barr a los linfomas, linfoma de Burkitt, al linfoma de célula B, a la enfermedad de Hodgkin, a carcinomas nasofaringios. O sea, tiene una relación importante este virus de Epstein-Barr. Por lo tanto, siempre hay que recordar un poco su fisiopatología, ¿no? Recuerden que la mononucleosis infecciosa ocurre en todas las edades, pero la mayoría de casos se presentan durante la adolescencia o la adultez temprana, o sea, en gente joven, púberes. Los niños pequeños tienden a presentar con mayor frecuencia signos como rash, neutropenia o neumonía. Y recuerden, estos anticuerpos heterófilos, que son las pruebas serológicas que se pide para hacer el diagnóstico, muchas veces en niños son negativos, ¿correcto? En negativos en más de la mitad o cerca de la mitad de los casos. Conforme se incrementa la edad, correcto, los síntomas se vuelven quizás más marcados, pero la serología se vuelve cada vez más positiva. O sea, los anticuerpos heterófilos, ¿no es cierto? Entonces estos van incrementándose en su positividad, con modo el paciente se va haciendo mucho mayor. Pero recuerden, en gente joven, por lo general, más de la mitad de los casos, o la mitad de los casos, suele ser negativo. ¿Cómo se conocía antes, o cómo se le conocía antes al virus de Epstein-Barr? Antes de eso vamos a ver, y algunos lo conocían como la famosa enfermedad del beso, porque se transmitía por ahí, y justo, ¿no? Justo en etapa de adolescencia y todo, donde se describen más estos cuadros clínicos. Y miren ustedes, ¿no? Que el reservorio natural del virus de Epstein-Barr es el ser humano, y debido a la frágil envoltura del herpes virus, este no sobrevive mucho tiempo en el ambiente, por lo que la transmisión requiere una exposición
de un virus fresco contenido en los líquidos corporales. Esa es la forma como se transmite. ¿A través de qué? De fluidos salivales. Y miren, tiene un periodo de incubación entre 3 a 7 semanas, pero puede prolongarse hasta 30 o 50 días, con una duración de la fase sintomática de 2 a 4 semanas. Entonces tiene un periodo de incubación un poco prolongado. Así que hay que tener muy en cuenta este punto de vista. Y miro que el virus de Epstein-Barr primero infecta y se replica en las células epiteliales de la orofaringe, después infecta las células B. Estas células B infectadas se transforman en células plasmáticas, las cuales secretan estos anticuerpos heterófilos. Algunos le dicen anticuerpos de Paul Bulner, ¿no? Vamos a ver por partes. No secretan los anticuerpos heterófilos. Y estas células B infectadas inducen a la proliferación de linfocitos. Entonces, esa es la forma cómo se está transmitiendo o cómo es que se transmite este virus de Epstein-Barr. Recuerden que la proliferación de estos linfocitos B, ¿no? Activan a los linfocitos T reactivos y esto provoca la hiperplasia de tejido linfático. Por eso que estos pacientes, aparte del cuadro clínico que dijimos, ¿no? De fiebre, dolor faríngeo y linfadenomegalia, ¿no? Y el reservorio del virus principalmente son los linfocitos B. Entonces tenemos en cuenta muy claramente esta fisiopatología y ahora sí vamos a describir un poco las características que es el motivo de la clase y es el motivo por el cual nosotros tenemos que estar muy atentos. Recuerden que las manifestaciones clínicas, siempre mencionamos, ¿no? La famosa triada, ¿no? Fiebre, que es la evaluación abrupta de la temperatura, faringoamigdalitis exudativa con marcado edema faríngeo. Y miren, la mayoría lo cataloga como una amigdalitis. La mayoría lo cataloga como una faringoamigdalitis con presencia de ganglios, lógico, ganglios cervicales con una laringe, con una amígdala pero supurativa, faringoamigdalitis, y no sabe que se nos está escapando una mononucleosis infecciosa. Por eso tener mucho cuidado. Y esto ya va adelantando, ¿no? Parte del tratamiento solamente son sintomáticos, ¿no? Entonces, en esta etapa muchos de nosotros confundimos estos cuadros. ¿Qué es lo que damos? Damos amoxicilina, paracetamol, ibuprofeno, para que supuestamente nosotros vamos a decir, estoy curando una faringoamigdalitis o una amigdalitis, cuando las cosas no son así, ¿no? Entonces, muchas veces los signos y síntomas que nosotros conocemos, ¿no? Con la faringoamigdalitis supurativa, los ganglios, la fiebre, muchas veces hay pacientes que no se presentan de esa forma o vienen acompañados de otras manifestaciones clínicas, y es ahí donde tenemos que estar atentos. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede venir el paciente? Pueden venir con hepatomegalia o esplenomegalia. Y miren, esplenomegalia casi en un 99%. Pueden venir con petequias en el paladar, no solamente con adenopatías axilares, perdón, cervicales, sino también puede tener axilares, correcto, en la parte de la cervical posterior. La temperatura puede estar por varios días por encima de 37.5 y en algunos casos las adenopatías pueden llegar a ser hasta inguinales. Y es ahí donde la mayoría se confunde en el diagnóstico o tenemos sospecha de los famosos síndromes linfoproliferativos, los linfomas, que forman parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, tener un poco de cuidado con las manifestaciones clínicas, ya que no siempre se van a presentar con la triada, van a aumentar. Clásico, las linfadenomegalias que van a aparecer tanto cervicales, axilares, inguinales, esplenomegalia, petequias, son datos que tenemos que tener en cuenta cuando valoremos pacientes con este proceso infeccioso. La mononucleosis puede traer algún tipo de complicaciones cuando no son detectadas a tiempo o cuando evolucionen de una manera más agresiva. Por supuesto, se han descrito cuadros de ruptura esplénica por la tremenda esplenomegalia que tienen, o cuadros de hepatitis viral, ¿no? Muy parecidas a la hepatitis por virus A, por virus B, mucho cuidado. Entre causas hematológicas, acuérdense que dijimos que tiene, ¿no? Leucocitosis con predominio de linfocitos, monocitos y linfocitos atípicos, ¿no es cierto? Puede haber anemia hemolítica y puede ser causante de una trombocitopenia autoinmune. Dentro de causas neurológicas, el paciente puede ser una meningitis, una encefalitis, o como causa de problema de síndrome de mononucleosis puede ser un síndrome de Guillain-Barré. Mucho cuidado, causas cardíacas, pericarditis, miocarditis o pulmonares, debutar con un cuadro de una neumonía intersticial, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado
porque este virus de Epstein-Barr puede tener estas complicaciones y pueden confundir el cuadro clínico. Este es uno de los puntos interesantes que tenemos que recordar. Y dentro de estos puntos interesantes en Epstein-Barr es que hay una alteración importante en el hemograma. Miren, la presencia de leucocitosis. Pueden ir desde 10.000 a 20.000 leucocitos. El predominio es linfocitario y tengan cuidado, ¿no? Porque puede haber un gran porcentaje o gran predominio de linfocitos atípicos. Eso es lo que se conoce y se ve en el hemograma. Tener en cuenta que puede haber trombocitopenia e inclusive pueden alterar el perfil hepático donde podemos ver incremento correcto de transaminasas, de gamma-glutamitrapeptidasa, de fosfatasa alcalina. O sea, tener mucho cuidado porque pueden inclusive simular un cuadro de un patrón colestásico hepático. Entonces hay que tener un poco de cuidado y estas son las alteraciones que pueden presentar en el hemograma. Asimismo, cuando vemos esta parte, tenemos que ver claramente la sospecha diagnóstica. ¿Cuándo nosotros sospechamos de un cuadro de mononucleosis infecciosa? Recuerden, ¿no? Hemos hablado de mononucleosis infecciosa como una infección en gente joven, correcto, en gente joven, en niños inclusive, y frente a la sospecha de nuestra triada y todo eso, o de repente por una complicación, ¿no? Parte de nuestro diagnóstico, ¿qué va a ser? El hemograma, como bien lo hemos descrito. Pero no solamente hecho, frente a la sospecha clínica, también podemos pedir anticuerpos, ¿no? Son famosos anticuerpos de Poole-Bulnes. Recuerden, es la prueba más sensible y específica donde vamos a determinar la presencia de anticuerpos tipo IgM, en la cual va a hablar acerca de la infección aguda. Recuerden, anticuerpos IgM, infección aguda. ¿Pueden haber otros tipos de anticuerpos? Sí. ¿Podemos pedir otro tipo? No hay nada que ver. Acuérdense que el antígeno para los virus de Epstein-Barr puede estar presente el IgG, que puede quedar presente de por vida, correcto, pero recuerden que el IgM es el que nos da la agudeza de la infección. No se fíen mucho de estos anticuerpos. Creo que al comienzo mencioné de que en gente joven, especialmente en niños, justo eso dijimos, en gente joven, especialmente en niños, la mitad de ellos pueden tener estos anticuerpos negativos. Así que la positividad de esta prueba no significa pero la negatividad no significa que se descarte. Tengan mucho cuidado. Como el paciente va incrementando en su edad, la positividad de la prueba se va haciendo cada vez mejor. Entonces es ahí donde podemos confirmar nuestro diagnóstico. Entonces el hemograma, la presencia de anticuerpos heterófilos, recuerden bien algunas otras alteraciones hematológicas que pueden haber en el hígado y el cuadro clínico con nuestra famosa triada que nos han enseñado, ¿no? Bien, acá nosotros, por ejemplo, este es un algoritmo donde en la cual nosotros podemos sospechar o podemos tener sospecha de un paciente con mononucleosis infecciosa. Si este paciente no presenta alteraciones en el hemograma, ni de bioquímica, ni en la serología, probablemente sí, pues efectivamente estemos enfrentando un cuadro de una amigdalitis infecciosa, como cualquiera, ¿no es cierto? Y esto con el tratamiento se va a la curación. Pero si un caso vemos que este paciente sí tiene sospecha, y los anticuerpos heterófilos son positivos, perfecto, estamos enfrentando a un paciente con mononucleosis infecciosa. Pero si la serología es negativa, caramba, cambia la cosa. Si la serología es negativa, pero hay una alta sospecha, entonces podemos pedir otras pruebas y tener en cuidado o tener mucho cuidado frente a la serología negativa, como mencionamos, ¿no? En niños, gente más joven, ¿no? Entonces nuestra sospecha de mononucleosis sigue siendo positiva. Pero si mi serología es negativa, entonces tengo que valorar otras infecciones virales que se parecen mucho como parte del diagnóstico diferencial, como son por el mismo VIH. Recuerden, el VIH en su primo infección tienen un cuadro retroviral agudo, que ya cuando veamos la clase de VIH vamos a mencionar, tienen un famoso cuadro retroviral agudo que también es conocido como un cuadro mononucleósico. Ahí vamos entendiendo. Infecciones por citomegalovirus, infecciones por herpes, o sea, tener un poco de cuidado con otras infecciones virales que hacen sospechar o no pueden confundir con citomegalovirus. Acá tenemos parte de los diagnósticos diferenciales. Recuerden que las linfadenomegalias que pueden presentar nos pueden hacer llevar a pensar en enfermedades linfoproliferativas, como los linfomas, ¿no? Hodgkin, de Burkitt, neoplasias, ¿no? Como el sarcoma de Kaposi, leucemias.
que muchas veces también se relacionan muchísimo a infecciones por el VIH. Otro tipo de infecciones, ¿no? Como por ejemplo la brucelosis, el arañazo de gato, la prima infección por VIH, como mencionamos, faringitis, rubiola, tuberculosis, ¿no? Que se parecen mucho a los cuadros de mononucleosis, o de repente causas autoinmunes, como es el lúpulo, artritis reumatoide, ¿no? U otras enfermedades mucho más lejanas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta mucho los diagnósticos diferenciales que me pueden confundir con este tipo de enfermedad. El tratamiento, y ese es un poco el gran problema, cuando nosotros creemos que al darle amoxicilina y paracetamol o ibuprofeno hemos curado la infección, ¿no? Y no sospechamos en mononucleosis. Recuerden que la mononucleosis es importante porque parte del tratamiento en ellos son sintomáticos, que es la etapa inicial. Sintomáticos, doctor. ¿Y a qué llamamos los sintomáticos? Reposo, buena hidratación. Inclusive para el malestar y la fiebre podemos darle paracetamol, ¿no? Paracetamol para la fiebre o otro tipo antiinflamatorio. Y si es que amerita esa linfadenomegalia, si esas amígdalas están supuradas o hay sospecha de un cuadro infeccioso asociado, los antibióticos pueden entrar a tallar ahí y también darnos una mejoría. Pero recuerden que siempre este cuadro de mononucleosis debe estar presente y debe ser descartado. Miren qué interesante. Estas preguntas que dan mucho en los exámenes. Recuerden que el estilo, ahora justo voy a aprovechar, los estilos de exámenes que actualmente se están haciendo, muchos estilos, ya no es como preguntas de este tipo. Tengan cuidado porque le están presentando casos clínicos en los cuales vienen enmascarados estas manifestaciones y te dan a entender a que marques alternativas bajo un trasfondo de un caso clínico. Esta es una pregunta antigua que antes solía hacerse. Vuelvo a repetir, tengan cuidado que ahora los exámenes ya no son de este tipo. El diagnóstico clínico de mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, ¿qué incluye aparte de la fiebre? Fácil, pues, no hemos dicho, ¿no? La famosa triada. Entonces uno busca dónde está la triada y ahí la encontramos, ¿no? Aparte de la fiebre, ¿qué tenemos? Faringitis, visceromegalia, artralgia, visceromegalia. Tenemos adenomegalia, visceromegalia o faringitis, adenomegalia. Fiebre, faringitis, adenomegalia. La triada clásica que muchas veces nos puede hacer confundir. ¿Qué otra cosa más tenemos con respecto al virus de Epstein-Barr? Este es un bonito caso, miren. Este sí es un caso clínico, por ejemplo, que le van a presentar y tienen mucho cuidado, ¿no? Se le puso una pregunta antigua y una pregunta moderna, o mejor dicho, una pregunta clásica que ahora suelen darse. Y te ponen un niño de 4 años que presenta fiebre, faringoamigdalitis con exudados, hepatoesplenomegalia y adenopatías cervicales, inguinales y axilares, miren. Los análisis muestran una leucocitosis con linfocitos y 20% de linfocitos atípicos. Miren, muchas veces nosotros ni siquiera pedimos hemograma y por lo tanto muchas veces ni siquiera vamos a ver estas características de esta enfermedad viral con estas características en el hemograma. No creemos que ya viene con faringoamigdalitis y ya estamos dando amoxicilina, ¿no? Ya estamos dando antibióticos. Pero miren lo bonito que está acá. Y acá te preguntan, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el germen responsable de esta enfermedad? Y te ponen, ¿no? Citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, te colocan rubiola, te colocan VIH. Y son alternativas, pues, que uno tiene que contestar y ver en base a esta prueba, ¿no? Creo que lo más evidente, pues, y lo más clásico, de acuerdo a la clase que hemos escuchado, debe ser el virus de Epstein-Barr. Muy bien, chicos, esa es la clase de mononucleosis infecciosa, una enfermedad simple pero interesante. Tengan cuidado con las cosas que a veces pueden confundirles o pueden confundirles, ¿no? Y a veces creemos que estamos tratando una infección o una infección común y silvestre cuando de repente estamos enfrentando a esta infección viral tan interesante. Muy bien, chicos, preguntas, por favor, preguntas, algún tipo de preguntas, algo que ha quedado en duda, o de repente algo que quieran compartir, algún caso o una enfermedad infecciosa que han visto durante sus prácticas en esta semana. No necesariamente que sea de Epstein-Barr, la podemos discutir en este momento y aclarar algunas dudas que ustedes tengan. A ver, chicos, por favor.
Creo que ninguna, doctor. Bien, muy bien. Entonces, quedamos Todo Pacheco, claro, ¿no? doctor. Perfecto, muy bien, todo bien, chicos. Entonces quedamos así. Muy bien, les agradezco. Ya estamos programando la siguiente clase, que creo que es infección por VIH y SIDA, que me toca conmigo. Ya estamos programando la fecha para hacerlo también a la misma hora. Muchas gracias, chicos. Les agradezco la atención. Ok, doctor, muchas gracias a usted. Listo, cuídense. Gracias, Hasta luego. doctor. Listo, Hasta nos luego. vemos. Cuídense. Chao, chao.